Las ferias de emprendimiento son una excelente instancia para que tu negocio se dé a conocer, para hacer mucho dinero y para hacer amigos también, para pasártela bien. Hoy estamos en una feria, un Yoga Fest aquí en Asunción, Paraguay, y vamos a conocer a varios emprendedores que de alguna manera están cambiando el mundo, o por lo menos están cambiando su propio mundo. Estamos con Mariel, ella tiene un emprendimiento de velas, pero cuéntanos más, Mariel. ¿De qué se trata tu negocio? Bueno, muchas gracias. Es un emprendimiento de velas que se llama Casa Rezo. Y entonces trabajamos con distintos tipos de cera. Trabajamos con cera de abeja estampada, trabajamos con cera de abeja sólida que la derretimos y trabajamos sobre todo con velas de altares. Entonces hacemos una línea que es, esta es de Ruda y Romero, estas son velas de abundancia. Entonces hay distintos tipos de velas según lo que nosotros queremos trabajar. Eso tiene que ver un poco con el emprendimiento holístico y las energías. Totalmente. Cada vela, por ejemplo, estas son velas de protección. Entonces la idea justamente es fomentar el tener un altar en las casas, en cualquier rincón, en cualquier espacio. Es un espacio como de meditación y sobre todo de enfoque, de conectarse con una misma. Claro. Entonces trabajamos a través del fuego y justamente eligiendo las velas podemos enfocarnos cada día en lo que queremos trabajar, en lo que le queremos dar luz. Claro. Entonces si nos sentimos, por ejemplo, un poco inseguros o tímidos o sin que nos falta poder personal, podemos trabajar con las velas rojas, que son como para la seguridad y la protección. Si sentimos que queremos transmutar, por ejemplo, en ocasiones de duelo, yo trabajo mucho con las velas de transmutación. Si sentimos que hay que limpiar, son buenas las velas de sal o las velas de ruda. Entonces, cada vela en realidad tiene una utilidad y la idea es justamente poder hacerlo de forma simple, o sea, encontrar un momento en el día de prender nuestra vela y conectarnos con lo que estamos necesitando, ¿verdad? ¿Qué te llevó a ti crear todo este emprendimiento de velas, especialmente para meditar y para honrar el proceso personal de las personas? ¿Cuál fue ese momento que te hizo conectar a ti y decir, quiero hacer un negocio sobre esto o quiero promover esto? Bueno, realmente yo creo que fue la crisis de los 40, porque tiene unos años, fue un momento, yo tenía un emprendimiento que hasta ahora lo tengo, que se llama Las Naranjitas, que era de cosmética natural, y me di cuenta que a mí me encantan las plantas, me encantan los aceites, me encanta la naturaleza, pero me di cuenta que si nosotros no trabajamos adentro, una parte muy interior que no se ve y que no es lo visible, a veces nosotros igual podemos tener cuestiones emocionales que nos pesan y que necesitamos como encauzar. Empecé a trabajar con velas y me di cuenta que bien me estaba haciendo. Y después de hartarme de muchísimas cosas, o sea, fue un proceso de que yo tengo hijos, tengo animales, tengo plantas, y de repente sentí mucha sobrecarga y más mi emprendimiento y sentí como una necesidad y entonces justamente eso fue lo que me llevó a buscar un alimento mío interior, una nutrición, y realmente me di cuenta que esa nutrición no era ni la comida, era algo más emocional, más álmico en realidad. Y me di cuenta que las velas son una conexión muy interesante para trabajar lo que nos pasa adentro y que a veces ni siquiera entendemos qué nos pasa. Entonces con mucha calma iba aprendiendo una velita, después otra velita y al final fui encontrando un camino a través de las velas que me encantó y terminé con una máquina de velas y haciendo otra producción. Y comenzaste a hacerlo para ti y luego viste la oportunidad de crear un negocio a través de esto, ¿no? Absolutamente. Yo llevo 10 años como emprendedora en diferentes cosas. Antes yo era periodista y me harté de las malas noticias y así fue como empecé este caminito. Y era muy diferente hace 10 años, ¿verdad? Y también hace más años. Pero todo lo que empecé, lo empecé para una finalidad propia, sin ninguna idea de a dónde me iba a llevar. Claro. Y así lo disfruté muchísimo y así me di cuenta que se volvió sustentable. Claro. Porque no es que yo empecé con una pretensión de querer tener tanto, sino que fue a partir de una necesidad mía. Y resolviendo esa necesidad fui encontrando un caminito que a mí me gusta, que es el camino que yo elegí, ¿verdad? Y es muy bonito poder crear tu propio negocio que al final si suple tu necesidad, puedes saber que a través de eso cubres la necesidad de otras personas que también pueden estar en busca de un camino espiritual, de conectarse con su yo interior. Totalmente, en realidad lo interesante de esto es que es muy del boca en boca, porque vos vas contando tu experiencia y a partir de eso son amigos y es el entorno más cercano el que te dice, ay, yo quiero unas velitas o yo quiero tal cosa o quiero unos aceititos y así crece. Entonces eso es lo que a mí me ha gustado mucho y me ha dado mucha confianza porque empezás desde lo chiquitito y vas caminando como tenga que ser el camino, o sea, sin ninguna pretensión. Y para hacer con las velas, yo necesito, por ejemplo, si te compro una, tengo que hacer una oración
especial? ¿Tengo que tener una religión en particular o lo puede hacer cualquier persona? Me encanta tu pregunta porque es una de las cosas que la gente más le da miedo, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, yo tengo una religión en particular, pero el trabajo con velas no tiene religión, es un trabajo espiritual y vos puedes ser de la religión que quieras, que no quita a trabajar con velas, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si vos crees en Jesús, en la Virgen, en Dios, me parece fantástico porque las iglesias es donde más se prenden velas a diario, ¿verdad? Y si tenés rezarle a tu abuelita que tanto le quería o sientes que te gustan las diosas o sea lo que sea, no importa, porque una vela es una vela y el simbolismo de la vela está a través de lo que son sus ceras, porque cada hierba que trabaja una vela adentro es distinta, y también en sus colores. Entonces es algo muy intuitivo realmente, porque para todas las personas los aromas y los colores pueden simbolizar, dependiendo de nuestra cultura, cosas distintas. Entonces, para mí la idea y la importancia, y yo creo que cuando es más válido el trabajo con velas, es justamente cuando lo hacemos a través de nuestra intuición. Entonces, para mí lo más importante es conectar con lo que nos hace sentir un aroma y con lo que nos hace sentir esa vela, lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, para mí hay mucha gente que dice las velas de abundancia son amarillas o son verdes por el color del dinero. Para mí son color tierra, son color café. ¿Por qué? Porque es la tierra la que a nosotras nos da nuestro cultivo y de la tierra nosotros producimos y ahí sacamos nuestra cosecha, allí cultivamos. Entonces, para mí en realidad es la tierra. El tema de esto es muy intuitivo, o por supuesto esto siempre va a ser desde una visión mía propia porque es un emprendimiento, ¿verdad? Pero tiene bases igual para todos, o sea, hay bases casi universales con lo que son los ciertos colores y aromas que todos sentimos, ¿verdad? De ahí a recuerdos personales que, por ejemplo, hay gente que uno dice, ay, el jazmín es sedante, pero quizás vos tenías una tía que el jazmín no te gustaba, tu tía y olía a jazmín, entonces ya lo relacionas. Entonces cada persona es una persona auténtica, genuina, particular. Entonces no hay reglas claras, sino que es lo que nos hace sentir bien. Si nos hace sentir bien, va por ahí. Y si no nos hace sentir bien, pues no, allí no. Él es Agustín, qué buena onda. El organizador del evento. Por el puesto de Mariel, es increíble y además es una mujer preciosa y maravillosa. Qué buena onda. Gracias. Él es uno de los organizadores de todo el Yoga Fest y es el papá de la compañera de mi hijo del colegio, así que Este es el emprendimiento. Como pueden ver las velas, hay velas de colores, velas con hierbas. También ella vende un poquito de productos naturales, como parabón, cuarzo, todo lo relacionado con lo holístico, con lo energético. Están llegando las participantes al taller. ¿Cuál va a ser ese taller que me comentaste que iban a hacer? bueno, vamos a hacer un taller de velas por inmersión, que es 100% con cera de abeja, que es la que ahora estamos derritiendo ahí, y entonces vamos a poner unos pabilos, ellas van a hacer sus propias velas en realidad a través del método de inmersión y las van a intencionar, así que espero que hoy hayan venido con un propósito realmente claro de lo que quieren trabajar, porque las velas de miel son para celebrar y son para atraer aquello que estamos deseando, así como la miel, que es bien pegajosa, de eso consiste en ¿Realmente vas a hacer una vela con miel? Sí, nosotros vamos a trabajar con cera de abeja pura y de la cera de abeja pura ahora cuando se derrita la vas a ver. Ajá. Y con eso se van a hacer velas de miel a través del método de inmersión, que es el método más ancestral y antiguo con el que se han hecho siempre las velas. Okay. O sea, es muy, muy lindo recuperar esas técnicas también. No todas las velas son con moldes de silicona, sino que hay miles de feas. Sí. También me estás haciendo recordar que a veces yo veo las velas en el supermercado y quiero hacer una oración, colocarla en mi altar, pero pienso, viene de un lugar industrializado, con máquinas, hasta contaminado con químicos, y no me dan ganas de hacer un ritual con eso. En realidad todas las velas las puedes utilizar. O sea, por ejemplo, si compras una vela del súper, la puedes limpiar, le puedes pasar un algoncito y un alcohol, la puedes intencionar y le puedes dar tu toque personal y le puedes transmitir tu intención. Nosotros a través de las manos tenemos una energía súper poderosa y justamente sosteniendo, agarrando las velas, estamos transmitiendo. Entonces lo más importante siempre para mí es la intención. Podemos hacer algo maravilloso, pero si no le ponemos intención, no va a tocar
el alma de nadie. Claro. Podemos hacer algo pequeñito, pero con intención produce un cambio. Entonces, empezar con uno mismo. Nosotros mismos sabemos si tenemos intención o estamos siguiendo un protocolo. Por eso hay gente que me dice, yo seguí una oración que encontré en TikTok. Y yo pienso, ¿pero te resuena? ¿Estás memorizando? ¿Te llega acá? ¿Sabes realmente lo que estás pronunciando? Es como recitar de memoria cuando éramos chicos. ¿Tienes un propósito en tu vida real? ¿Verdad? ¿Crees en eso? ¿Verdad? A veces no. Entonces es difícil, porque si no está esa energía de creer, no va a pasar nada. En cambio, cuando tenés fe, wow, hasta con la sopa que te hagas en el día, estás consumiendo un alimento nutritivo. Para mí la fe, la intención es todo. Por eso te decía, para mí es cuando que podemos ser súper cuidadosos con la comida, con las plantas, usar todo orgánico, lavarnos los dientes con carbonato de calcio, podemos hacer todo de pe a pa. Pero si vos te sentís enfermo emocionalmente, vas a seguir enfermo. Sí. En cambio, hay una cuestión que viene más profunda y yo creo que a través de las velas, de alguna manera, el mensaje llega y me gusta y lo disfruto mucho. Por lo menos estoy disfrutando esta etapa de mi vida. Otra preguntita con respecto a las velas de miel. A mí me hace recordar que a veces uno ve por ahí endulzamientos y rituales así. ¿Tiene que ver un poco con ese tipo de intención, como endulzar mi vida, trabajar un poco la autoestima o no tiene que ver? En las velas de miel, vos todo lo que yo creo que considere que es para vos, o sea, para que tu intención es endulzar tu vida, es maravilloso. Y todo lo que tenga que ver con el control no lo es. Y son cuestiones filosóficas en el fondo, porque yo creo que nosotros tenemos que aceptar las leyes universales y lo que nos va tocando, que es, o sea, nosotros somos seres pequeños dentro de este gran mundo que es la naturaleza. Sí. Y tenemos que tener esa humildad, ese lugar. De ahí a creer que nosotros podemos controlar lo que es supremo a nosotros, siento que es muy pretencioso y lo que es muy pretencioso probablemente no nos dé satisfacción a la larga porque nos va a llevar a la frustración. Sí. En cambio, cuando nosotros trabajamos con nosotros mismos, que es lo único que podemos controlar y que es dificilísimo, que en el fondo es el camino de la vida, controlarlo, es mucho más interesante el desafío. Entonces, cuando nosotros prendemos una vela de miel, el propósito en realidad es lo dulce, llegar a lo dulce, a la celebración, llegar al disfrute, al placer, al sentirnos bien. Por eso no se prenden cuando estamos enojados. Se prenden porque vas a traer más de esa vibración. Se prenden cuando vos te vas, andas a hacer un ejercicio, regale una bolsa de box, si querés. Claro, sacate la energía que tengas que sacarte. Si en ahí puedes conectarte con eso de las velas de miel, porque de otra forma es muy difícil. Es muy difícil. Ahorita vamos a grabar un poquito el proceso. Sí, me encanta. En este caso, ella da talleres también en la feria. Puedes aprovechar para promocionarte en redes sociales y dar un taller en vivo. Mire qué chévere. Es un dinero extra para tu negocio. Un taller rápido, algo práctico, algo que la persona se pueda llevar a su casa y que quede feliz. Ellas van a hacer una vela de miel. Estas son las velas que nos comentó para la protección. Ahí ella coloca las instrucciones para que la persona pueda tomarle foto y hacer luego la intención de la velita en su casa. Acá están las velas verdes con las instrucciones, la transmutación que es el morado. Pero como ella dijo, al final esto es más energético, es lo que resuene contigo y tu proceso. Con estas tarjetitas te ahorras el proceso de estar hablando tanto y contándole a cada cliente para qué sirve cada vela, sino que la persona se puede parar a leer y tomarle foto y luego seguir las instrucciones en su casa. Esto es una muy buena idea para los feriantes. En este caso, ella tiene sus dos emprendimientos acá, velas y productos de cosmética natural.